una consultora nueva que se crea este año, aprovechando el know-how que habíamos adquirido desde PGD Consultores y otras consultoras que vienen desde el mercado corporativo. Nos juntamos en Mercado de Estrategia para llevar los servicios de consultoría política a todo el país. La verdad es que lo estamos viendo un proceso de cambio muy importante que se está produciendo en todo el país, que verdaderamente es único y que básicamente esto puede confluirse en lo que se denominan los cambios de época o los climas de época. Se está produciendo un clima de época en Argentina, así como se produjo a fines del año 2001 o a inicios de este siglo, un cambio de época hacia la centroizquierda, hacia todo lo que era el progresismo y demás, luego del fracaso de lo que fue el gobierno de De la Rúa. 20 años después lo que estamos viviendo es exactamente el péndulo yendo hacia la otra dirección, ¿no? Tras el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, otro cambio de época producido en este caso, y esto es lo que denota la importancia del momento, producido en este caso desde las juventudes. Hacía muchísimos años que las juventudes en Argentina no producían un cambio cultural como el que se está produciendo en este momento. Tendríamos que remontarnos a aquella juventud de fines del siglo pasado que dio origen a la creación de la Unión Cívica, que primero se llamó Unión Cívica de la Juventud y que después se denominó Unión Cívica Radical. Tendríamos que remontarlo a ese momento y tendríamos que atarlo de alguna manera también con aquel momento de inicios del peronismo, de cuando se estaba gestando el peronismo durante el gobierno militar en los años 45, que da origen a todo lo que fue el movimiento, digamos, laborista y también el movimiento estudiantil en aquella época, que después tiene una gran fuerza en el cordobazo, ¿no? Pero tendríamos que remontarnos a esos momentos para encontrar un anclaje como el que estamos viendo hoy con el tema de las juventudes. Juventudes que no necesariamente son juventudes académicas, juventudes salidas de la universidad y demás, sino que son las juventudes excluidas de este sistema político y económico que veníamos viviendo. Juventudes de chicos que en muchísimos casos ni siquiera pudieron terminar la escuela secundaria, que tuvieron que entrar a los golpes al mercado laboral sin ningún tipo de protección, fuera de todo sistema. Aquellos que algún colega mío en algún momento los denominó como los motoqueros de Rappi, chicos que trabajan en la informalidad, que no tenían ningún tipo de acceso a su vivienda propia, a su casa propia, a formar su hogar, que seguramente hoy están viviendo hacinados en las casas de sus viejos, juntos también con la familia de sus hermanos y demás, casas para 4 personas, están viviendo 10. Bueno, esos son los jóvenes que hoy están produciendo el cambio. Así que esto verdaderamente es algo, si se quiere, inclusive la palabra hasta revolucionaria. ¿Cómo pensás que perciben esta generación que hizo este cambio, mayormente, cuando escuchan que determinado grupo habla de perder la indemnización, de no tengo tal aumento, de cuando quizás forman parte de ese 60% que no entró todavía en el sistema y quizás no entre? Exactamente, bueno, ese fue el gran error que cometió, digamos, el peronismo en función de su visión de lo que representaba. El peronismo creyó que todavía seguía representando a un sujeto histórico y político que dejó de existir hace 30 años en Argentina, que es el empleado industrial, que es el empleado asalariado, que es el de la movilidad social ascendente. Ese sujeto desapareció en la política argentina en los años 90. Esto el peronismo nunca lo interpretó, y es justamente el gran error que tiene en esta elección. Quien lo interpreta a ese sujeto justamente es Javier Milei, a través de interpretar el enojo, a través de interpretar la frustración de los jóvenes que mayoritariamente están fuera del sistema. Son chicos que, lo vuelvo a repetir, cuando yo iba a la escuela primaria, a la escuela secundaria, eran muy pocos los que no terminaban la escuela. Hoy la mayoría de los chicos están desertando de la escuela secundaria, no la están terminando. Si la están terminando 5 o 6 años después de la fecha que la tendrían que terminar. Y la mayoría se está incorporando a un mercado laboral sin ningún tipo de red de contención. Es un mercado informal, donde no tienen acceso a jubilación, a vacaciones, a asistencia social,
a obra social, a crédito hipotecario para poder adquirir una propiedad, un autito, una moto, una casa, lo que fuere. Entonces, cuando a esa gente, a esos chicos les hablan de los derechos, que Milei le venía a robar los derechos, los chicos decían, los derechos que nunca tuvimos, no nos puede robar Milei algo que nunca tuvimos. Y ahí es donde erra el peronismo, en la interpretación de ese sujeto. Bereltinec propone un reseteo del gobierno. Eso lo dijo hace un par de horas en esta reunión de gabinete que bueno, fue bastante ampliada porque participó también Lorena Madsen, participaron sectores del peronismo. ¿Qué pensás de esta nueva visión y por qué se produce? Bueno, acá hay que entender que el año pasado Bereltinec, Juntos Somos Río Negro, abandonó la senda de la ancha avenida del medio, abandonó la senda del provincialismo y de la representación de los sectores no peronistas en la provincia de Río Negro para sumarse al sector, a uno de los sectores peronistas, específicamente al kirchnerismo, a través de la alianza que hace con UNE de Martín Doñate, fiel exponente del kirchnerismo en la provincia de Río Negro. Y también incorporando a los sectores más progresistas de la Unión Cívica Radical, que son los sectores de Madsen y compañía. El radicalismo históricamente estuvo dividido en dos grandes sectores, un sector mucho más progresista y un sector más de derecha. El sector más de derecha ya se había ido al radicalismo con Tortorielo a Juntos por el Cambio. Entonces el radicalismo, Juntos Somos Río Negro adopta una posición, digamos, ideológica que era claramente la centroizquierda a través del Gran Acuerdo Provincial, el famoso GAP. Todas las apuestas que había hecho Juntos Somos Río Negro, de hecho hicieron la campaña para Sergio Massa presidente, era que Sergio Massa fuera el presidente. Entonces el primer cimbronazo con el que se encuentra Juntos Somos Río Negro es que gana Alberto Bereltinec la elección, le sirve toda esta alianza para ganar la elección, a pesar de la gran pérdida de votos que tuvo, porque bajó del 54% de él y del 54% de Aravena a un 42%. A pesar de eso, gana la elección, ya con una legislatura bastante fragmentada, pero pierden las presidenciales, gana Milei. Con un colega tuyo, yo recordaba a principios de año que para los que vivimos los años 90 y vimos lo que fue el cambio de paradigma nacional y provincial en los años 90, el peor error que cometió, en mi percepción por lo menos, el gobernador Masachesi en aquel momento, fue intentar mantener el status quo de un gobierno que venía montado sobre el sistema económico, sobre un sistema económico populista, si se quiere de alguna manera, intentar mantenerlo durante el gobierno de Menem Cavallo, cuando justamente lo que proponía Menem Cavallo era romper con ese modelo económico y pasar a un modelo económico liberal. Bueno, ¿eso en qué eclosionó? Eclosionó que esa pelea entre la provincia de Río Negro y el gobierno nacional terminara con 6 meses sin pagar los sueldos a los empleados públicos en la provincia de Río Negro, terminó con la mitad de los edificios públicos en Viedma prendido fuego, la legislatura, el Ministerio de Educación y otros edificios más. O sea, terminó una crisis social y política muy grande, con Masachesi echándose por la ventana, entregándole a las 4 de la mañana el gobierno de Pablo Verani. Bueno, entonces, yo lo que le decía a tu colega es que el peor error que pudiera cometer el gobierno actual era continuar a hacer lo mismo que hizo Masachesi en su momento, seguir enfrentado al gobierno nacional y no interpretar el cambio de época que se estaba generando. Bueno, lo que estamos viendo hoy es que Bereltinec es mucho más inteligente que Masachesi, no está cometiendo el mismo error que cometió Masachesi, y entendió que tiene que cambiar. Que la política nacional, que el tiempo nacional va en un sentido y que él no puede desde la provincia de Río Negro ir en un sentido contrario. Tiene que acompañar la ola de cambio nacional, haciendo los ajustes que tiene que hacer para dentro de la provincia, haciendo los reacomodamientos que tiene que hacer para dentro de la provincia, y obviamente en esos reacomodamientos también está en crisis o entra en crisis el Gran Acuerdo Provincial, porque en ese Gran Acuerdo Provincial está el kirchnerismo y dentro de 2 semanas el Senado de la Nación va a tener que votar la ley base de Milei, y ahí se va a encontrar con que Juntos Somos Río Negro o el GAP tiene 2 senadores. Tiene por un lado a Doñate del kirchnerismo, pero por otro lado Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro. Y es muy difícil que los dos puedan confluir en el mismo voto. Tal cual, tal cual. ¿Por qué estás en desacuerdo con las declaraciones de Madsen cuando dice que la gente vive resignada? Bueno, primero porque es una mentira grande como una casa.
Madsen tiene la costumbre de tergiversar la realidad. Yo me acuerdo cuando ella era candidata a gobernadora, yo en aquel momento desde PGD Consultores hicimos una encuesta que ella le daba el 8% de intención de voto. Publicamos que tenía el 8% de intención de voto y ella salió diciendo que los números de nuestra consultora le daba ganadora y nos pagaba las encuestas. Que ella tenía muchísimo más votos, pero que nadie la veía venir. Yo no me voy a olvidar nunca de esas palabras porque me acusó directamente de ser un mercenario de los estudios de opinión pública, cosa que verdaderamente no lo son. La realidad nos dio la razón a nosotros. Madsen terminó sacando el 5% de intención de voto. Inclusive sacó mucho menos de lo que nosotros le pronosticábamos 8%. Desde ese momento hoy Madsen es una negadora de la realidad. Y hoy está verdaderamente negando que lo que verdaderamente hay en el espíritu, por lo menos de la mayoría de la sociedad, no estamos hablando de toda la sociedad, porque nadie representa a toda la sociedad. Ni siquiera Messi puede representar el amor o el cariño de toda la sociedad. Bueno, en la mayoría de la sociedad hoy prima la esperanza. Hoy el sentimiento mayoritario es de la esperanza. Porque justamente el sector que hace el presidente a Milei es el sector que ya estaba excluido, el que no tenía nada, el que tiene todo para ganar y nada para perder. Ese sujeto político es el que sigue sosteniendo el gobierno de Milei, con más de un 50% de apoyo y de aprobación a la gestión. A tal punto que hoy verás que ya muchos de mis colegas, los famosos que salen en la televisión porteña, ya están diciendo justamente esto que estoy diciendo yo, ¿no? Que el sentimiento que prima es el de esperanza. Dos preguntas finales y agradecerte el tiempo, la paciencia y la generosidad que tenés con nosotros siempre. Uno, antes de salir de la política, ¿qué deberían hacer los intendentes que por ahí también acompañaron este proyecto y ven este reseteo que hace Bereltinec? Y por ahí, frente a frente con el pueblo, en la trinchera directa, esto por ahí es percibido de otra forma. Hay algunos que buscan virar, por ejemplo, para el lado de Lorena Villaverde. Un ejemplo fue la reunión anterior. ¿Habría más de esto? Digo, ¿qué debería hacer un intendente que está en el interior de Río Negro? Bueno, dos cosas claras que hay que marcar acá. Primero, con Lorena Villaverde se juntó un sector de intendentes del radicalismo que no estaba de acuerdo con el GAP, o por lo menos no estaba de acuerdo con la ideología que desde el GAP, desde el Gran Acuerdo Provincial, radicalismo, kirchnerismo y Juntos Somos Río Negro lo intentaban impregnar. En el fondo son radicales de este sector más de derecha que yo te comentaba recién, que votaron a Mauricio Macri en el 2015, que acompañaban a Juntos por el Cambio o a Patricia Bullrich en la elección presidencial. Bueno, ese sector es el que se sentó con Lorena Villaverde. Por el otro lado, hay que diferenciar qué tipo de intendente estamos hablando, de qué tipo de gobierno municipal estamos hablando. Porque la provincia de Río Negro es una provincia muy diversa que tiene municipios administrados de muy diversas maneras. Yo te puedo mencionar dos ejemplos de dos intendentes que conozco y cuyo gobierno conozco muy bien. Por un lado lo tenemos a Diego Ramelo en Chelechuel, que es un intendente de Juntos Somos Río Negro, que lleva adelante una excelentísima administración municipal, que tomó hace 4 años atrás un municipio que estaba quebrado, que estaba fundido, que estaba endeudado, que lo saneó, que lo llevó adelante y que logró su reelección a pesar de no formar parte del GAP, a pesar de negarse a formar parte del GAP y seguir con una lista propia de Juntos Somos Río Negro. Ese intendente no se tiene que hacer problema absolutamente de nada, porque él tiene, con la propia recaudación municipal, le paga los sueldos a los empleados municipales y le sobra para hacer obras. Tiene hasta ahorros económicos que le permiten sobrellevar tiempos difíciles por varios meses por delante. Y por otro lado tenemos intendentes que para pagar los sueldos a fin de mes tenían que pedir prestado plata a la provincia, como puede ser el caso de San Antonio, de la Municipalidad de San Antonio, que no te hacen una obra pública, que pararon un montón de obras públicas porque no las pueden llevar, que tienen una plantilla municipal sobredimensionada, y que supieron tener los sueldos de los funcionarios públicos más altos de la provincia de Río Negro. Bueno, ese sí se tiene que preocupar, porque para él, como bien dijo Milei, no hay plata. Entonces va a tener que trabajar para dentro de su municipio, va a tener que ajustar su municipio, que ajustar sus cuentas y empezar a vivir de lo suyo. Y a empezar a brindarle servicios al pueblo, servicios públicos de calidad al pueblo, para que el pueblo le pague los impuestos que corresponden y con eso poder llevar adelante su administración. Ahora, yo lo veo muy difícil, Aquel municipio, aquel intendente que se acostumbró a pedir plata
para pagar sueldos y yo veo muy difícil que se puedan acomodar. ¿Cómo está por último, y agradeciendo el tiempo, cómo está la inteligencia artificial ayudando en las estadísticas que ustedes ven para analizar o predecir un poco lo que puede estar pasando en la sociedad? Bueno, la revolución de la inteligencia artificial es impresionante. Nosotros entramos en el estudio de la inteligencia artificial hace 2 años, cuando recién salió ChatGPT, y la verdad que ver desde lo que fue en aquel momento a lo que es hoy es un salto verdaderamente muy grande. Y lo que viene por delante no tiene límites. En este momento nosotros estamos utilizando inteligencia artificial para lo que se denomina la cocina de las encuestas. ¿Qué quiere decir la cocina de las encuestas? Cuando nosotros recopilamos toda la información, todas las planillas, todos los formularios de las respuestas de la gente, normalmente nos tomábamos un par de días con nuestro equipo para procesar manualmente esas encuestas. Bueno, ese trabajo que antes hacíamos de manera manual, hoy directamente se lo dimos a la inteligencia artificial para que lo haga, y de esa manera poder evitar, digamos, que en nuestra manipulación puedan recaer sesgos o ruidos por mala interpretación. Bueno, a tal punto que cuando vos le das una encuesta, te la procesan, le das 2 encuestas, te la procesan, pero la tercera encuesta ya lo que hace es autoaprendizaje, la propia inteligencia artificial. Con lo cual ya empieza a hacer predicciones hacia adelante. Así que no, verdaderamente es, qué fantástico. Es fascinante y es fantástico. Sí, sí. Pablo, muchísimas gracias. Queremos agradecer a Mercados y Estrategias que nos permite tenerte acá, lo estás dirigiendo, pero también hay que agradecer porque parte del trabajo está volcado ahí y lo compartimos. Así que, como siempre, bienvenido a este ciclo 2024 y ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Pero por favor, siempre a disposición, agradecidos somos nosotros. Pablo Díaz nos acompañaba aquí con Voz y Voto. Creo que vamos directo, ¿no? ¿Qué pasaría si los que están trabajando para el Estado, y escuche, policías, docentes, legisladores, personal municipal que está trabajando para el Estado, jubilados que han trabajado como docentes u otro rubro y que hoy tienen IPROS? IPROS es la obra social